Hola Yaque, buenas tardes, gracias por la introducción. Damos gracias al Señor por poder estar en este sábado predicando su palabra en esta tarde. Le damos también gracias a Dios por Radio Bíblica Siloé, por todos los hermanos que hacen que esta radio funcione. Gracias también a aquellos hermanos que hicieron la imagen de la presentación del tema de hoy, que no pude hacerla, agradezco también por eso. Y bueno, en Simplemente Jesús seguiremos estudiando la palabra del Señor. Estamos estudiando expositivamente la carta a los Colosenses, así que los invito a aquellos hermanos y hermanas que nos estén escuchando que puedan abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Voy a dar un repaso de lo último que hablamos para que podamos recordar, porque el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver un poco con el tema anterior. En nuestro último programa hablamos acerca del matrimonio. Vimos que el matrimonio fue diseñado por Dios y que es una representación de la relación de Cristo con su iglesia redimida. Vimos que dentro del matrimonio hay distintos roles para el hombre y para la mujer. Tanto para el esposo como para la esposa, Dios ha establecido distintos roles, distintas funciones para dentro de la familia. La esposa debe sujetarse a su marido y el esposo debe amar a su esposa, no con cualquier amor, sino como Cristo amó a su iglesia. En el día de hoy seguiremos hablando del hogar, según Dios, pero veremos el rol de los hijos y el de los padres, ¿no? Seguiremos hablando acerca de la familia, de cómo Dios ha formado la familia, cómo Dios quiere que una familia funcione, si son cristianos. Entonces, hoy vamos a ver el rol de los hijos y el de los padres. Por eso el título de la prédica de hoy se llama Padres e Hijos. Y lo dividí en tres partes. Primero vamos a ver el deber de los hijos, luego vamos a ver el deber de los padres y luego vamos a ver un resumen de todo lo que vinimos dando acerca del matrimonio y el tema de hoy. Vamos a ver un resumen de cómo es toda esta familia según cómo Dios quiere que estas familias cristianas se manejen. Entonces, repito, vamos a ver el deber de los hijos, el deber de los padres y después un resumen bien cortito de todo lo que vimos tanto de este mensaje y del anterior, para que entendamos todo lo que es la familia según la palabra de Dios. Vamos a leer nuestro pasaje. Vamos a leer del versículo 18 al 21, Colosenses 3, 18 al 21. Y dice así la palabra: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por poder estar en esta tarde compartiendo tu palabra, Señor. Gracias por este tema que vamos a exponer ahora, Padre, acerca de la familia, acerca del rol de los hijos, el rol de los padres, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender tu palabra. Ayúdanos ahora a estar atentos a las escrituras. Todo lo que haya en nuestra mente, Padre, que no nos deja estar tranquilos, que no nos deja pensar y reflexionar en las escrituras, que ahora lo dejemos en tus manos, Señor, que lo dejemos a tu control y que ahora solamente nos entreguemos a ti, a escuchar tu palabra, Señor, predicada, a escuchar lo que tú nos quieres decir en esta tarde, y a que esta palabra no quede solamente en nuestras mentes, Padre, sino que de verdad la podamos poner en práctica, tanto en nuestros hogares, para aquellos que son esposos, para aquellas hermanas que son esposas, para aquellos hijos, para que puedan obedecer a sus padres y para que los padres también apliquen esto hacia sus hijos, ¿no? De lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, y perdona todas nuestras faltas también, perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos ahora a estar delante de ti, Señor, y escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor, porque cuando nosotros predicamos conforme a tu palabra, eres tú quien nos está hablando, Padre, porque toda la escritura es inspirada por ti, Señor, toda. Señor, dirígeme también a mí en este estudio, Padre, ayúdame a predicar y a ser fiel a las escrituras y que todo lo que diga sea conforme a tu palabra, Padre. Que mis hermanos también puedan estar atentos, escudriñando todo lo que digo, Señor, conforme a la luz de la palabra de Dios, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Señor, también te pedimos por la tecnología, para que todo funcione bien y para que no haya ninguna interferencia para aquellos hermanos que estén escuchando.
y también te pido por aquellos hermanos que vayan a escuchar luego el mensaje grabado. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, como les venía diciendo, vamos a hablar acerca de los padres y de los hijos, cuáles son esos roles que Dios ha establecido, tanto para los hijos como para los padres, dentro del hogar, dentro de la familia. Y si se han dado cuenta, desde que arrancamos desde el versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 1, que vamos a estar viendo más adelante, Pablo ahora empieza a hablar de los deberes de los cristianos, es decir, de los deberes de aquellos que profesan ser cristianos, dentro de la familia, en el mundo y también en sus trabajos, ¿no? Entonces, eso lo veremos más adelante. En nuestro próximo mensaje vamos a ver los siervos y los amos, ¿no? Vamos a ver cuál es el deber de los siervos y cuál es el deber de los amos. Pero no nos adelantemos. Vamos a nuestro pasaje de hoy, que es el versículo 20 y 21. Creo yo, y de hecho creo que este tema que voy a predicar sería mucho mejor que lo hablara alguien o que lo predicara alguien que ya está casado, que ya tiene hijos, que ya cuenta con la experiencia. Pero, mis hermanos, nosotros estamos predicando expositivamente la palabra del Señor. Yo no soy el que elijo el tema de lo que voy a predicar, es la palabra. Esa es la gran bendición de predicar expositivamente. Que nosotros no elegimos el tema, sino que la misma palabra de Dios va eligiendo el tema. Nosotros vamos estudiando versículo por versículo. Y llegamos a esta parte de la carta donde Pablo habla del matrimonio, de la familia, de los hijos, de los padres. Y algún hermano capaz que podrá decir, bueno, pero ¿qué me podrás enseñar tú, Johan, que tú no estás casado, que tú no tienes hijos? Y es verdad, yo no tengo la experiencia, que muchos hermanos sí la tienen, pero mis hermanos, lo que yo hago aquí es predicar la palabra. De hecho, yo trato siempre de ser fiel a las escrituras. Todo lo que yo digo, trato de decirlo con fundamentos bíblicos. Entonces, ustedes no me tienen que escuchar a mí, a Johan Novak. Ustedes tienen que escuchar la palabra de Dios, lo que Dios dice en las escrituras. Entonces, digo esto por las dudas de que algún hermano pueda cerrar sus oídos a la hora de escuchar este mensaje. Entonces, vamos a nuestro pasaje. Vamos a ver primero el deber de los hijos. Versículo 20, el deber de los hijos. Dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A medida que vamos, vamos avanzando en nuestro mensaje de hoy, también vamos a ir viendo un poco de Efesios, así que les invito a que puedan tener algún marcador en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, porque también vamos a ir viendo un poco de eso, porque Pablo, tanto en Efesios como en Colosenses, él habla de este tema de los hogares, de la familia, del matrimonio, de los hijos, de los padres. Y aquí Pablo en Colosenses es más breve, en Efesios se explaya un poco más en el tema, pero vamos a estar viendo los dos pasajes. Pero vamos a ver primeramente el de Colosenses. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Dios quiere que los hijos obedezcan a sus padres. Esa es la voluntad de Dios, que los hijos obedezcan a sus padres. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Escritura. En Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desperdicies la dirección de tu madre. También lo vemos en Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, vemos que ya en el Antiguo Testamento ya Dios hablaba acerca de esto. De que los hijos deben obedecer a sus padres, de que los hijos deben honrar a sus padres. Esto también se aplica en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesús lo dijo. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Entonces vemos que ya Dios ha declarado en su palabra que los hijos deben obedecer a sus padres. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, Pablo habla de algo muy parecido. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo interesante aquí en Efesios es que Pablo dice que nosotros debemos obedecer a nuestros padres porque esto es
justo. Esto es justo. Ahora, ¿por qué esto es justo? ¿Por qué el obedecer a nuestros padres es algo justo? Estaba leyendo un artículo en Soldados de Jesucristo, se lo recomiendo, es una página que sube muy buen contenido, de gran edificación, y hablan acerca de este tema de los hijos hacia los padres, de cómo los hijos deben honrar, obedecer y someterse a sus padres. Y ellos explican 3 motivos por los cuales es justo que los hijos obedezcan a sus padres. El primero de los motivos es que los hijos deben obedecer a los padres porque la naturaleza lo demanda. Lo voy a repetir. Los hijos deben obedecer a los padres porque la naturaleza lo demanda. Los hijos deben obedecer a sus padres no solamente porque esto es correcto. Dios ha creado a los seres humanos de tal manera que su ley está escrita en nuestros corazones. Hay ciertas verdades que sabemos por el simple hecho de ser humanos. Porque fuimos creados a la imagen de Dios, mis hermanos. Y una de las verdades es que los hijos de Dios deben obedecer a sus padres. Eso ya está dentro de nosotros. Todos sabemos que eso es algo justo. Todos sabemos que eso es algo bueno. Esa ley moral está puesta en nuestros corazones. Dios la puso allí. En los tiempos de hoy, tristemente, vemos que en muchas familias los hijos no obedecen a sus padres. Pero nunca jamás se discutió que esto fuese un valor que no fuese moral. Al contrario, la naturaleza demanda de que nosotros obedezcamos a nuestros padres. Incluso las personas no cristianas profesan de que este es un buen valor, que es un buen principio. Entonces, ese es el primer motivo, porque la naturaleza lo demanda. Ahora, el segundo motivo en por qué los hijos deben obedecer a los padres es porque la ley lo demanda. Los hijos deben obedecer a sus padres porque es un requerimiento particular de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Esta es una ley que tiene incluso una gran promesa adherida a ella. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este mandamiento es el puente entre los primeros 4, que reflejan nuestra relación con Dios, y los últimos 5 reflejan nuestra relación con los demás. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Dios lo colocó ahí a causa del singular rol que juegan los padres, un rol que representa a Dios ante a sus hijos. Honrar y obedecer a los padres es honrar y obedecer a Dios. Dios los puso allí. Aquellos que son hijos deben de saber que Dios puso a sus padres para que sus padres los instruyan, para que sus padres los guíen, los sustenten, los encaminen. Y obedecer a nuestros padres es también obedecer a Dios, porque la ley de Dios así lo demanda. Y el último motivo por los cuales debemos obedecer a nuestros padres y por los cuales esto es algo justo es porque el Evangelio lo demanda. El Evangelio lo demanda. Lo mejor de todo, los hijos han de obedecer a sus padres en el Señor. Vieron que en Efesios Pablo dice, obedecer a vuestros padres en el Señor. Los hijos que ponen su fe en Jesús y luego a causa de su relación personal con Él, deben de obedecer a sus padres con gozo. Porque esto trae gloria al nombre de Cristo. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos 3 motivos por los cuales esto es justo delante de Dios. Es algo justo obedecer a nuestros padres, porque la ley lo demanda, porque la naturaleza lo demanda y porque el Evangelio lo demanda. John Stott, y cito, dice, los niños creyentes aprenderán con alegría, porque esto agrada al Señor. Ellos recuerdan la amorosa sumisión que Jesús mismo dio a sus padres cuando era niño. Ahora este mismo Jesús es su Señor y Salvador y el creador del nuevo orden, por lo que están ansiosos de hacer lo que a Él le place. Fin de la cita. Mis hermanos, un ejemplo acerca de obedecer a los padres fue Jesús.
Cuando era niño, él obedeció a sus padres, él se sujetó a sus padres y él era Dios. Y aún así, obedeció siempre a sus padres. Aún así, siempre fue obediente a lo que sus padres le decían. Ahí tenemos el mejor ejemplo de la obediencia de un hijo hacia un padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ahí están los motivos por los cuales esto es justo. Sería injusto que un hijo no obedeciera a sus padres. Sería injusto. En Colosenses, si volvemos a leer, Pablo dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es decir, que al obedecer a mis padres, estoy al mismo tiempo mostrando mi obediencia a mi Señor. Y esto es agradable delante de sus ojos. Nuestros padres nos dieron la vida. Ellos nos aman con un amor incondicional. Y desde que estamos en sus brazos, ellos quieren lo mejor para nosotros. Hay una leyenda india, que es un poco cruda, que enseña que un joven se enamora de una jovencita insensata. Y este joven estaba dispuesto a hacer lo que fuese por esta jovencita insensata. Por lo cual, esta jovencita le dice al joven: si me amas, demuéstramelo. Tráeme en tus manos el corazón de tu madre. Este joven loco mata a su madre y le arranca el corazón. Luego sale corriendo a ver a su novia. Y en el camino se tropieza y el corazón se cae. Y el corazón, aún palpitando, le pregunta: ¿te hiciste daño, hijo mío? Es una leyenda, obviamente, pero ilustra bien el amor de una madre, el amor de un padre. Ellos nos aman con un amor incondicional. Ellos nos aman. Ellos quieren lo mejor para nosotros. Muchas veces los padres le prohíben ciertas cosas a sus hijos, no porque sean malos, no porque no quieran ver a sus hijos tristes, sino que al contrario, saben que eso que va a hacer su hijo no es conveniente, que eso no le va a favorecer. Nuestros padres cuentan con algo que nosotros no contamos, la experiencia. Nosotros vamos a ganar la experiencia a medida que transcurran los años. Ellos ya tienen la experiencia. Ellos ya conocen las cosas mejor que nosotros. Por eso debemos escuchar a nuestros padres. Como dice en Proverbios 1:8, que leíamos anteriormente: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desperdicies la dirección de tu madre. Los hijos deben estar atentos a las instrucciones, a la guía que le dan sus padres. Ahora, ¿hasta cuándo los hijos deben obedecer a sus padres? Esa es una pregunta muy importante. ¿Hasta cuándo los hijos deben obedecer a sus padres? Bueno, hasta que ellos se independicen y formen su propia familia. Ahí está la clave. Hasta que ellos tengan su propia familia, hasta que ellos no vivan más debajo del techo de sus padres, ellos ya no están obligados a obedecer en todo a sus padres. Por eso la crianza de los padres hacia sus hijos es vital. Ellos deben criarlos y enseñarlos para que a medida que vayan creciendo se puedan desenvolver ellos mismos de forma sola, de forma independiente en la vida. A ningún padre le va a gustar que su hijo con 40 años lo esté llamando: papito, arreglame este tema que me pasó. No, a ningún padre. Por eso es importante que el padre empiece a criar a sus hijos para que a medida que vaya creciendo el padre pueda ir ganando confianza en sus hijos. Y que sus hijos, a medida que vayan creciendo, puedan irse desenvolviendo solos. Ahora, esto de obedecer a los padres aplica para los cristianos y para los no cristianos. Esto aplica para todos. Pablo no está diciendo: hijos cristianos, obedezcan a sus padres. Entonces si yo no soy cristiano, yo no debo obedecer a mi padre. O si mis padres no son cristianos, yo tampoco debo obedecerlos. No. También debemos obedecer a nuestros padres, aunque aún sean inconversos. Y eso pasa muchas veces. En que un hijo o una hija se convierte al Señor y sus padres no. Ahora, ¿esa hija o ese hijo debe obedecer a sus padres? Claro que sí. Esto aplica también para todos. Y Pablo dice: obedecerlos en todo.
Es decir, en todo. Todo lo que nuestros padres nos digan qué hacer o nos ordenen, debemos obedecerlo. Ahora, hay una excepción. ¿Recuerdan cuando hablamos de la sumisión de las mujeres? En que ellas deben someterse a sus esposos y que deben someterse en todo, siempre y cuando sus esposos no le pidan nada contrario a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Bueno, esto es lo mismo. Los hijos deben obedecer en todo a sus padres siempre y cuando los padres le pidan algo pecaminoso o contrario a la palabra de Dios. Ahí el hijo no debería obedecer a sus padres, sino que al contrario, debería primero obedecer a Dios y explicarle a sus padres, miren, yo no puedo hacer esto porque primero debo obedecer a mi Dios, a lo que Dios ordena en su palabra. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que llega el domingo y los padres que no son cristianos le dicen a su hijo, hijo, hoy es día de familia, queremos que te quedes en casa con nosotros. ¿Qué debería hacer el hijo? El hijo debería congregarse, porque la palabra de Dios dice que debemos congregarnos, que no debemos dejar de congregarnos. El hijo, sabiamente y con mucho amor, debería decirle, papá, mamá, yo no puedo hacer esto. Yo debo primeramente obedecer a Dios y yo debo estar hoy con el pueblo de Dios adorando a mi Señor. Luego sí, podré estar con ustedes todo el resto del día. Pero primeramente, ese hijo o esa hija debe obedecer a Dios. Repito, son excepciones. Estamos hablando aquí de que los hijos deben obedecer en todo a sus padres. Y repetimos de vuelta, ¿hasta cuándo hay que obedecer a los padres? Hasta que formemos nuestra propia familia y hasta que nos podamos independizar de forma solitaria. Ahora, hablando acerca de esto, de que muchas veces pasa que en un hogar alguien se convierta a Cristo, un hijo o una hija se convierta a Cristo y los padres no, eso pasa muchas veces. Y lo quiero recalcar un poco. En Lucas 12, versículos 51-53, dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, dice Jesús. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús lo que está diciendo es que muchas veces una persona que venga a Cristo y su familia no venga, habrá dificultades, habrá pruebas, habrá divisiones. Eso es normal. Eso pasa. Aunque Jesús nos promete paz, aunque nosotros tenemos la paz de Cristo que gobierna nuestras vidas, aún así Jesús jamás le mintió a nadie. Jesús nunca le dijo a alguien, mira, ven a Cristo y vas a tener una vida tranquila, simple, sencilla. No. Muchas veces pasa en los hogares, cuando alguien se convierte y su familia no se convierte, que hay divisiones, hay problemas. Es normal, es por causa de nuestra fe. De todas maneras, sus hijos no deben rebelarse contra sus padres, inconversos, sino que al contrario, deben obedecerlos siempre y cuando no vayan en contra del Señor y por medio de su testimonio impactar en la vida de sus padres y presentarles el Evangelio para que sus padres también vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, pasando a otro tema, en nuestra sociedad actualmente un acto muy pecaminoso y que es muy visible es la desobediencia de los hijos a los padres. Mis hermanos, como dije anteriormente, antes nadie debatía de si esto era un valor moral o era un buen principio, nadie. Todos daban por hecho de que los hijos debían obedecer a sus padres. Era algo que eran todas las personas, cristianos y no cristianos. Nadie dudaba de eso. Hoy en día vemos a muchos hijos que desobedecen a sus padres. Hoy en día vemos a los hijos que llevan el liderazgo dentro del hogar. Vemos a los hijos que le faltan el respeto a sus padres, que los pasan por arriba. Dios mismo condena la desobediencia de los hijos a los padres.
Dios mismo lo condena. En Levítico 20, versículo 9, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Proverbios 30, 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos del águila. Esto es fuerte. Es fuerte lo que está diciendo aquí este Proverbios. Que aquel que escarnece a su padre, aquel que desprecia la enseñanza de su madre, que los cuervos los saquen y los devoren los hijos del águila. En Deuteronomio 21, versículo 18-19, si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que ni aun castigándolo los obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es contumaz y rebelde y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apredarán y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti, y cuando todo Israel lo sepa, temerá. Aunque estas leyes no están vigentes en nuestros tiempos, estas leyes fueron dadas por Dios al pueblo de Israel, pero aún así esto nos demuestra cómo Dios ve la desobediencia de los hijos a los padres. Para Dios esto es pecado, es pecado. Cuidado con desobedecer a nuestros padres. Y les hablo aquí a aquellos niños, a aquellos jóvenes que aún viven bajo el techo de sus padres. Cuidado con desobedecer a sus padres. Aún aquellos que están casados ya. El mandato de honrar a nuestros padres es para toda la vida. Que tú estés casado no significa que tengas que despreciar a tus padres. No significa que te tengas que olvidar de tus padres. Al contrario, debes seguir amándolos, cuidándolos, honrarlos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En Romanos, capítulo 1, Pablo da otra lista de personas que no cuentan a Dios, que no conocen a Dios. Versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y luego continúa la lista. Qué increíble, ¿no? Pablo coloca la desobediencia de los hijos hacia los padres en el mismo grupo de los soberbios, de las personas llenas de envidia, de los homicidas, de los que cometen fornicación, de los necios. Pablo mete esta desobediencia de los hijos hacia los padres en la misma categoría de los demás pecados. Cuidado, mis hermanos, con desobedecer a nuestros padres. Cuidado, cuidado con no honrarlos. Cuidado. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo, porque esto forma parte del plan de Dios dentro del hogar y es algo justo delante de Dios. Es algo justo. Ahora, habiendo ya hablado del deber de los hijos, vamos ahora a hablar del deber de los padres. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra exasperéis que usa Pablo aquí en Colosenses es un poco más amplia. Incluye la idea de quebrantar el espíritu, de desesperanzar, de sacarles el aire. También se puede traducir como provocar a ira. El deber de los padres, según lo que Pablo dice en Colosenses, es que ellos no provoquen
irritación o ira en sus hijos. En los tiempos de Pablo, la mayoría de los padres gobernaban el hogar con mucha rigidez y con mucha autoridad dominante. El padre daba un golpe sobre la mesa y se hacía lo que el padre decía. Así, de forma severa. Y tanto los deseos de la esposa como de los hijos no eran muy considerados en aquellos tiempos. Por eso Pablo apela a que estos padres cristianos ejerzan una autoridad. El hombre tiene la autoridad dentro del hogar. El hombre es, como dice Pablo allí en el versículo 18, en Efesios lo dice, que el hombre es la cabeza de la mujer. El hombre ejerce la autoridad dentro del hogar. Ahora, jamás esa autoridad puede llevarlo al hombre a ser severo, a provocar ira, a provocar una autoridad dominante. No, al contrario. El hombre debe ejercer una autoridad dentro del hogar, pero sin despertar el enojo, la desesperación, el resentimiento en los demás. En este caso, en los hijos. Hay muchas veces que los padres le dicen a sus hijos, hijo, no hagas esto. Y el hijo le pregunta, ¿por qué, papá? Porque yo lo digo, ya está, se terminó. Ahora, eso no está bien. Sí está bien que el padre le diga a su hijo, no hagas esto. Estamos hablando siempre y cuando que eso que quiera hacer el hijo sea algo malo, algo pecaminoso. Ahora, el padre debe darle una explicación a su hijo. Su hijo quiere saber por qué él no puede hacer eso. Y la respuesta de porque yo lo digo no le va a servir. Al contrario, vas a provocar ira, enojo en tu hijo. Muchas veces los padres, cuando le prohíben ciertas cosas a sus hijos, deben explicarle el por qué. Obviamente no es lo mismo explicarle a un niño de 7 años que a un joven de 15, 16 años. Pero los padres deben de explicarle el por qué le prohíben ciertas cosas, para que su hijo entienda. En Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. Ahora, ¿cuáles son los resultados de un padre que provoca a ira a su hijo? ¿Cuáles son los resultados de un padre que provoca ira en su hijo? Sugel Michelin, y cito, dice, ¿cuál es el resultado que suele producir este tipo de crianza? Bueno, hijos desalentados, desanimados, inseguros, sin iniciativa, resignados, o por otro lado, hijos amargados, profundamente resentidos, no solo contra sus padres, sino también contra el cristianismo que sus padres representan. Fin de la cita. Muchas veces los hijos, cuando están desanimados, desalentados, inseguros, muchas veces es por la mala crianza de los padres. Por eso este tema es de suma importancia. Los padres deben de conocer cuál es su rol como padres a la hora de criar a sus hijos. Aunque cada persona es responsable delante de Dios, eso la Biblia lo deja bien en claro, cada persona es responsable delante de Dios de sus actos, de su salvación, pero los padres muchas veces acarrean un poco de culpa en la amargura y en el resentimiento de sus hijos, porque lo exasperaron y lo provocaron a ira. Por eso hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas que pueden provocar a ira a nuestros hijos? O a los hijos. Bueno, para eso Sugel Michelin, y cito, dice, por exigir de ellos cosas irrazonables, sin tomar en cuenta la inexperiencia o inmadurez de nuestros hijos, por corregirnos de forma vergonzosa y humillante. Muchas veces los padres hacen eso. Corrigen a sus hijos delante de todas las personas, para humillarlos, para dejarlos bien avergonzados delante de todos. Eso no está bueno.
Y continúa Sugel diciendo, algunos padres no saben corregir a sus hijos sin gritarles, o sin hablarles con ironía y aspereza, o los corrigen y los disciplinan delante de otras personas. Otros motivos pueden ser una disciplina impulsiva, errática e inconsistente, una falta de disciplina que tal vez hoy podría ser de otra manera. Los padres deben disciplinar a sus hijos. Claro que sí, la Biblia lo dice. Lo veremos más adelante, en Efesios. Pero nunca puede ser una disciplina severa, humillante, áspera. Una disciplina con ira. Vamos a Efesios 6:4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y miren lo que dice. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres están llamados a disciplinar y amonestar a sus hijos. Eso lo deja bien en claro el apóstol Pablo. Los hombres, es decir, aquí los padres, según el propósito de Dios para la familia, son colocados bajo la responsabilidad del liderazgo dentro del hogar. De hecho, aquí en Efesios, cuando Pablo dice padres, se está refiriendo a los hombres, no a los padres, tanto padre y madre, sino solamente a los hombres. Los hombres tienen la responsabilidad del liderazgo dentro del hogar. Aunque las madres cumplen un rol importantísimo dentro de la familia, de hecho ellas pasan más tiempo con los hijos, aún así el hombre es responsable de proveer a su esposa y a sus hijos la guía, el sostén y la protección. El responsable del hogar delante de Dios no es la mujer, es el hombre. Tristemente, en muchos hogares esto es al revés. Quien lleva el liderazgo dentro del hogar es la mujer y no es el hombre. Quien lleva la responsabilidad delante del hogar es la mujer y no es el hombre. Quien le da la guía espiritual a sus hijos es la mujer y no el hombre. No estoy diciendo que la mujer no lo deba hacer. Ahora, el hombre sí debe hacerlo. El hombre debe hacerlo. Cuando un padre no le enseña la palabra a sus hijos, ese padre está yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque es el padre que debe hacerlo. Es el padre que debe enseñar la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos. Entonces, aquí vemos que los padres deben de disciplinar y amonestar a sus hijos, pero en el Señor. En el Señor. Bajo la palabra de Dios. Ahora quiero nombrar 3 verdades esenciales que todo padre necesita saber a la hora de criar a sus hijos. El primero es que tu hijo nace pecador. Repito, tu hijo nace pecador, tu hijo nace con un corazón engañoso, tu hijo nace muerto en delitos y pecados. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces los padres hacen de sus hijos un ídolo. Lo idolatran. Ay, que mi hijo es perfecto. O las madres, que si le tocas el hijo parece que le tocas la vida. Cuando los hijos cometen un pecado, cuando los hijos hacen algo malo, los padres los defienden. No, mi hijo no hizo esto. Sería incapaz de hacer eso mi hijo. Pero la Biblia nos deja bien en claro que todos son pecadores. Todos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces los padres no deben hacer de sus hijos un ídolo, sino que al contrario, deben de saber de que ese niño es un pecador. Por lo tanto, el padre lo que debe hacer con sus hijos es predicar el evangelio, predicarle la palabra del Señor, para que su hijo venga a Cristo en arrepentimiento y fe. No existe eso de que yo soy cristiano, mi esposa es cristiana, mis hijos van a ser cristianos. No. Hay muchos hogares
cristianos donde los hijos no son cristianos, sino que al contrario, viven en el mundo, se deleitan en las cosas del mundo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, porque cada uno es responsable delante de Dios de su salvación. Pero muchas veces pasa de que los padres no le predican el Evangelio. Muchas veces pasa que los hijos se criaron dentro del ambiente de la iglesia y aparentan ser cristianos, pero verdaderamente no lo son. Muchos hijos, por tener padres cristianos, arrancan sirviendo a la iglesia desde muy temprano. Y ellos piensan que son cristianos por ese motivo. Luego, el hijo empieza a tener contacto en el mundo y se empieza a apartar y apartar y apartar. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Bueno, pasó que no era cristiano. Hay muchos padres hoy en día, y esto es duro lo que voy a decir, hay muchos padres hoy en día orando para que sus hijos vuelvan a la fe, para que sus hijos vuelvan al camino del Señor. En realidad deberían estar orando para que sus hijos se conviertan. Es duro, pero es la verdad. Que tú seas cristiano no significa que tus hijos mañana van a ser cristianos. Lo que sí Dios nos bendice cuando nosotros entendemos el propósito de Dios para la familia, para el hogar, y si nosotros aplicamos los deberes que Dios nos da en su palabra, en la mayoría de los casos los hijos terminan reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador. Pero muchas veces pasa lo contrario. Pasa que padres han criado bien a sus hijos, lo han criado bajo la palabra del Señor y aún así no son cristianos. Suele pasar. Pero en la mayoría de los casos, por lo general, si uno le predica el Evangelio, si uno le enseña la palabra del Señor, está llevando a su hijo a Cristo para que se arrepienta y crea en Cristo. Otra verdad que los padres tienen que saber a la hora de criar a sus hijos es que los padres tienen una autoridad divinamente otorgada. Repito, los padres tienen una autoridad divinamente otorgada. Es decir, que Dios le ha dado una autoridad a los padres sobre sus hijos. Padres, no dejen que sus hijos los dominen. No dejen que sus hijos hagan lo que quieran. No pueden permitirse eso. Dios les concedió a ustedes esa autoridad de ejercer un liderazgo sobre sus hijos. Por lo tanto, el padre debe asumir ese rol y encaminar a sus hijos de la mejor manera que puedan bajo la palabra de Dios. Y si es necesario disciplinar, se disciplina. Si es necesario amonestar, se amonesta. Siempre en el Señor, lo vuelvo a repetir. Y el objetivo final de la crianza, y esto es lo último que voy a mencionar, el objetivo final de la crianza es espiritual y eterna. Es espiritual y eterna. Los padres deben criar a sus hijos siempre pensando en lo eterno. No deben criarlos bajo cualquier principio. Hay muchos padres que hoy en día le enseñan a sus hijos principios morales solamente. Principios mundanos. No. Los padres deben enseñar a sus hijos las escrituras. En cada hogar cristiano, donde todos los integrantes profesan ser cristianos, debe haber un tiempo de estudiar la Biblia juntos, de memorizarla juntos, de aprenderla juntos. El padre debe predicar el Evangelio a sus hijos y por medio de su testimonio impactar en sus hijos, para que todo lo que ellos enseñen esté respaldado con un testimonio piadoso. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los padres deben guiar a sus hijos bajo los mandatos del Señor. Aunque eso no asegure su conversión, aunque eso no asegure su salvación, de todas maneras será de gran bendición para sus vidas, tanto para los padres como para la de los hijos. A modo de conclusión y aplicación, para ir terminando, mis hermanos, quiero hablarle a aquellos que son cristianos. Primeramente me quiero dirigir a todos, porque todos somos hijos. ¿Estamos obedeciendo a nuestros padres?
aquellos que aún viven bajo el techo de sus padres, o que son niños, o que son jóvenes, se están sometiendo a la autoridad de sus padres. Son conscientes que ellos los aman de una manera incondicional, que ellos quieren su bien. Recuerden que debemos honrar y amar a nuestros padres, porque esto es justo. Y para los padres, recuerden no exasperar a sus hijos, no lo provoquen a ira o a contiendan. Corríjanlo y si es necesario, disciplínenlos, pero como dice la palabra, siempre ejerciendo su autoridad con amor y con rectitud. Y ahora me dirijo a los padres, a los hombres. Ustedes son los encargados de guiar a su familia, de brindarles protección, de brindarles cuidado, de brindarles la guía. Recuerden de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. No lo guíen bajo principios morales o mundanos, sino bajo la palabra de Dios. Ella tiene el poder para transformar la vida de los hombres, de sus hijos. Es la palabra de Dios. Y para aquellos que no conocen al Señor, como siempre quiero predicar el Evangelio. Estuvimos hablando acerca de los hijos y de los padres. Vimos el rol de los hijos, de que deben obedecer a sus padres. Vimos el rol de los padres, de que no deben exasperar a sus hijos. Pero el mejor ejemplo de la obediencia de un hijo hacia un padre fue nuestro Señor Jesucristo. Él, aún siendo Dios y niño, se sometió a sus padres, obedeció a sus padres. Ese niño luego creció y ese niño luego murió por nosotros. Ya siendo un hombre, Él llevó nuestros pecados. Allí en la cruz del Calvario, Él cargó con nuestros pecados, para que por medio de Él pudiésemos tener perdón de pecados y reconciliación con el Dios eterno. Ven a Cristo, arrepiéntete. Todos somos pecadores, todos hemos transgredido la ley santa de Dios, todos somos culpables delante de Dios, todos merecemos el infierno. Pero Cristo Jesús llevó nuestros pecados allí en la cruz del Calvario, para que por medio de su muerte pudiéramos tener perdón y el don de la vida eterna y reconciliación con Dios. Ven a Cristo, arrepiéntete y cree en el Señor hoy. Gracias, mis hermanos. Vamos a terminar orando. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos enseñas principios claves, Señor, para dentro del hogar. Señor, ayúdanos a poder honrar y amar a nuestros padres, ya sea que estemos viviendo con ellos o ya sea que ya tengamos nuestras propias familias, Señor. De todas maneras debemos honrar y amar a nuestros padres. Ayúdanos también a poder guiarnos bajo los principios de tu palabra, Señor, y no bajo los principios del mundo, Padre. Ayúdanos también, ayuda a aquellos padres también, Señor, que tienen hijos, a que críen a sus hijos bajo tu palabra, Señor. No bajo cualquier principio o cualquier cosa que este mundo quiera inculcarnos, Señor, sino bajo tu palabra, Señor. Porque solamente ella tiene el poder para transformar y convertir a la vida de las personas, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.